Bien, ahora estamos grabando. Bueno, bueno, informo que primero un aviso de la profesora Sonia Parra del laboratorio, ¿no es cierto?, junto con Nicole, están preparando una clase de tratamiento de muestras y van a tener esa sesión el día miércoles a la hora del prelaboratorio. ¿Ya? Me dijo que Sonia que les avisara, ya que ella se va a poner en contacto entonces para que vean la clase ese día, ¿ok? Ese es un aviso. Lo otro es, bueno, vamos a continuar con el curso. Por el tema de la pandemia, lamentablemente ya no se pueden recuperar sesiones experimentales y el Instituto de Química está viendo la opción que cuando todo vuelva a la normalidad, hacer una especie de actividades experimentales recuperativas en los cursos posteriores, ¿ya? Y ahí les van a avisar cuando todo vuelva a la normalidad, ¿no es cierto? Se les va a avisar cómo va a hacer eso, pero esa es un poco la estrategia, utilizar cursos posteriores para recuperar algunas prácticas experimentales y ustedes no se vean tan perjudicados por la pandemia en temas de desarrollo de habilidades experimentales, sobre todo la parte analítica que son tan importantes, ¿ya? Eso. En esta sesión de hoy vamos a ver un nuevo análisis de caso, pero esta vez, ¿no es cierto?, vamos a hacerlo para la técnica ICP Masa. Les recuerdo que en las últimas dos sesiones estuvimos analizando el análisis de un caso de ICP óptico, y ahora vamos a ver el caso del ICP Masa, y un poco refrescando la memoria, les recuerdo que la diferencia entre ICP óptico y ICP Masa tiene que ver con el sistema detector, mientras en el ICP óptico lo que detecta el instrumento, ¿no es cierto?, es la emisión de fotones por parte de los analitos en un plasma, ¿no es cierto?, producto de que la temperatura le entrega suficiente energía para que los electrones alcancen estado excitado y emitan luz. En este caso, ¿no es cierto?, la ICP masa, como nosotros vimos en las sesiones previas, se basa en que el plasma le entrega energía a los analitos para que se ionicen, es decir, para que pierdan electrones. Por lo tanto, los iones catiónicos de cada elemento son los que son detectados en función de su relación carga-masa, es decir, en relación a su unidad de masa atómica, lo que permite que el instrumento pueda separar por masa cada una de las partículas que están en el plasma, y eso permite detectar los analitos no solamente en función de su número atómico, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el elemento en sí, sino que por su número másico, es decir, el ICP masa es capaz de discriminar isótopos de un mismo elemento, cosa que los equipos de ICP óptico normales no lo hacen. ¿Okay? Y en este artículo que vamos a analizar hoy, como dice el título, dice desarrollo y validación de un método para el análisis cuantitativo de platino en plasma, orina y tejidos por ICP masa. Esa es un poco la idea, ¿ya? Elegí este artículo porque es bien ilustrativo de lo que es el desarrollo de un método. Está bien desagregado en sus partes, ¿no es cierto? Y hay harta información que analizar y también para integrar la parte teórica a la parte un poco más instrumental de esta técnica, ¿ok? De todas formas, si tienen alguna consulta antes de comenzar, por favor, me la plantean. Vamos avanzando, ojalá en función del orden que ustedes estimen más conveniente para ir aprendiendo. Bueno, si tienen duda me la van planteando por esto, o por audio. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, aquí está el resumen, ¿no es cierto? El resumen es bien corto, pero manejan ya un par de términos analíticos que vamos a ir destacando. No sé si lo alcanzan a ver ahí, lo tengo de lado el visor. Voy a ir marcándolo yo acá. Primeras cosas que quiero destacando es que aquí dan el contexto, y eso es muy importante analíticamente, dan el contexto de la importancia de determinar platino, por cuanto el platino forma parte de tratamientos de quimioterapia, ¿no es cierto? Por ser un elemento que forma parte de compuestos para la quimioterapia, obviamente que es importante entonces para efectos de investigación determinar la presencia de platino, ¿no es cierto?
en muestra biológica. Y aquí plantean que se desarrolló un método para la determinación de platino mediante ICP masa, ¿no es cierto?, que está acá, en estos tres tipos de muestras, orina, plasma y tejidos, y dentro de los tejidos, ¿no es cierto?, se incluye lo que es hígado, cerebro, pulmón y riñón, ¿no es cierto?, tejidos musculares, corazón y spleen, creo que era, bueno, ahí me falló la traducción del spleen, se me olvidó lo que era. Entonces, si alguien tiene ahí para meterse a internet para ver la traducción exacta de spleen, porque creo saber lo que es, pero no quiero mentirle, ¿ya? Y aquí en términos analíticos, muestra el procedimiento de tratamiento de la muestra, que es importante, ¿no es cierto? Aquí, al igual que en el caso del artículo que Profe, analiza. ¿Sí? spleen es vaso. Vaso. Ah, ya, súper. Súper. Entonces, son como distintos órganos, ¿no es cierto? Por lo tanto, claramente este método apunta a hacer un monitoreo de cómo se distribuye el platino en, bueno, en pruebas animales, ¿no es cierto?, para fines medicinales, que es súper común. Aquí se muestra que el tratamiento de la muestra, ¿no es cierto?, como yo le mencioné en los casos pasados, se utiliza la técnica de digestión de microondas, ¿no es cierto?, que, como estamos discutiendo, la técnica de digestión microondas, ¿no es cierto?, primero tiene el propósito de mineralizar la muestra, es decir, destruirla, degradar todos los constituyentes orgánicos de forma que quede una solución acuosa con iones disueltos, ¿ok? Y además la tecnología de microondas tiene la ventaja que se puede aplicar a altas temperaturas y altas presiones, por lo tanto acorta bastante los tiempos de digestión, versus lo que ustedes podrían hacer, por ejemplo, en el laboratorio, que es tomar un vaso precipitado, agregarle la muestra, agregar el ácido en sistema abierto, ¿no es cierto?, y aplicar solamente temperatura. Esos métodos de digestión toman mucho tiempo, la probabilidad de que se contamine la muestra es alta, porque normalmente el vaso está abierto, las temperaturas que pueden aplicar no van más allá del punto de ebullición del agua, y las presiones que pueden aplicar son solamente las atmosféricas. Entonces, desde ese punto de vista, aquí ocupan la mejor en tecnología de digestión. Bueno, aquí ya muestra la marca del equipo, que es las cosas menores, ¿no es cierto? Una cosa interesante que ustedes se van a topar mucho profesionalmente es que ellos se basan en algunos estándares para la validación de métodos. Ellos se basan en estándares de la FDA, la Food and Drug Administration, ¿no es cierto? Son estándares o guías, ¿no es cierto?, para la validación de métodos analíticos para la industria. Y aquí aparece que es una guía para estimar, ¿no es cierto?, experimentalmente la selectividad, ¿no es cierto?, la exactitud, la precisión, recuperaciones, ¿no es cierto?, que es lo mismo que exactitud en última instancia, y una cosa muy importante, la estabilidad, aquí no lo dicen muy claramente, pero la estabilidad del analito en las muestras problema, ¿ya? Que es una cosa bien rigurosa en el sentido de que mucha gente a la hora de desarrollar métodos se centra exclusivamente en lo que es el desempeño del instrumento en los estudios de recuperación cuando hay tratamiento de muestra, pero a veces uno se olvida que las muestras se almacenan, por ejemplo. Uno, por ejemplo, toma una muestra, la guarda en el refrigerador por un mes, supongamos, antes de tratarla y analizarla. Y en ese tiempo, ¿no es cierto?, de almacenamiento, es súper importante evaluar si es que el analito no se pierde, ¿ya? Por ejemplo, existen varios reportes, yo los casos que más conozco son los de arsénico, en donde si uno tiene una muestra, sobre todo de carácter biológico, almacenada, ya sea a temperatura ambiente o dentro del refrigerador, existen la probabilidad ya bastante demostrada en algunos casos de que si se comienzan a generar hongos en la muestra, los hongos son capaces de metilar algunos metales y metaloides, y esos compuestos metilados son volátiles. Por lo tanto, en función del tiempo, el analito se puede perder, en el sentido de que se va transformando en una sustancia gaseosa. Entonces, evaluar la estabilidad del analito en la muestra es súper importante para demostrar que en el tiempo de almacenamiento el analito no se pierde, ¿ya? Entonces es una forma mucho más rigurosa de hacer estudios de exactitud por cuanto considera el tiempo de almacenamiento. Bueno, que insisto, mucha gente se olvida de esa parte. Asume que el hecho de congelar la muestra garantiza que el analito no se va a perder. Aquí, al parecer, por lo que dice el resumen, parece que se preocuparon de demostrarlo, ¿ya?
ahí está, hasta ahí la descripción, pero déjeme borrar acá para que no quede tanta raya. Ahora, dentro de lo que describen de los datos, ¿no es cierto? Ya están anticipando algunas cosas. Aquí dicen que el método fue selectivo. Vamos a ver, cuando dicen selectivo, quiere decir que evaluaron algunas interferencias. Vamos a ver cuáles son esas interferencias. Y respecto al límite de cuantificación, ¿no es cierto? Ellos afirman que lograron un límite de cuantificación de 0,5 partes por billón y una exactitud y precisión dentro de una variación del 15%. O sea, la precisión se va a mover inferior al 15%, es bastante laxa la precisión que aceptan, y la exactitud respecto a su sesgo también no es mayor al 15%. Y eso es consistente más o menos con lo que obtuvieron en los estudios de recuperación, ¿no es cierto? Que se mueven entre el 85 y el 115% de recuperación. Y más abajo, déjenme borrar acá, más abajo, acá, acá. Y aquí un poco dan un breve resumen, ¿no es cierto?, de que ellos evaluaron la estabilidad, fíjense, tanto de las muestras como de las soluciones, súper importante eso, tanto de las muestras como de las soluciones de los estándares, hasta 3 meses. ¿Ok? Hasta 3 meses, fíjense, un tiempo bien, bien extenso. Y ahora, lo que me llama la atención acá, que no me había dado cuenta antes de hojear este artículo antes, es que lo evalúan incluso para los estándares, y eso también es bien interesante, porque muchas veces pasa que uno toma una sal del analito, la disuelve en agua, prepara un estándar líquido, y ese estándar líquido, como normalmente uno no lo ocupa todo en un día, lo guarda. Y en el tiempo de guardarlo para ocuparlo al día siguiente, claro, uno lo tiende a guardar en el refrigerador, le agrega ácido para estabilizarlo, pero ¿cuánto tiempo dura un estándar? En el sentido de cuánto tiempo un estándar mantiene su concentración real dentro de ciertos márgenes de tolerancia. Aquí al parecer lo evaluaron. ¿Bien? Vamos a ver qué tan rigurosa es la prueba, pero lo evaluaron. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Dudas, consultas? Antes de ir viendo los detalles. Entonces el artículo promete bastante. ¿Ya? Eh, bueno, aquí está un poco el contexto del marco teórico, ¿no es cierto? Que es una cosa que yo siempre le he insistido a ustedes, que la idea de cuando alguien desarrolla un método analítico es porque hay una demanda social, ¿ya? O sea, es decir, una demanda fuera de la analítica. No es bien visto y casi no existen, ¿no es cierto?, métodos que se desarrollan solamente con fines de curiosidad, ¿ya? O sea, quiero hacer un método para determinar platino. ¿Por qué? Porque me interesa, porque soy curioso, ¿no? La idea es que la analítica responde a las demandas sociales, y aquí en este caso hay una demanda de la parte social médica, ¿no es cierto?, por monitorear el platino en distintos órganos, en el contexto del tratamiento del cáncer, ¿no es cierto? Y aquí dentro de lo que es el marco teórico, muestran las distintas técnicas que se han utilizado para la determinación de platino en muestras biológicas, ¿no es cierto? Y aquí muestran que dentro de las técnicas que se han utilizado está la misma ICP masa, ¿no es cierto?, que aparece acá. Eh, Está la absorción atómica tradicional, que ya la vimos en la primera parte del curso. Hay técnicas cromatográficas que ustedes la van a ver en las siguientes analíticas, ¿no es cierto? Esas son las técnicas que más o menos se han planteado, ¿ya? Ahora, si vamos más adelante, ¿no es cierto? Aquí, aquí hablan que, en esta parte de acá, déjenme destacarle esto, ¿no es cierto?, que las técnicas de gestión de la muestra, las últimas que han salido, que son sobre todo de microondas, ¿no es cierto?, también han sido bastante beneficiosas para lo que es reducir el tiempo, fíjense, reducir los recursos involucrados en la preparación de la muestra, y también, sobre todo, que este tipo de gestiones más modernos son automatizables, ¿no es cierto?, que permiten un alto número de muestras y por lo tanto reduce, digamos, los tiempos de análisis.
Entonces, ellos dan un poco el contexto de que hay tecnología suficiente para ir investigando, ¿no es cierto?, distintas formas de detección y distintas formas de tratamiento de muestras, lo cual es importante de destacar, ¿ya? Sobre todo que a nivel universitario muy pocos laboratorios tienen técnicas de gestión de microondas, incluso muchas industrias desconocen su existencia, esa es una cosa que me llamaba la atención cuando me ha tocado hacer asesoría. Ahora, la técnica de gestión de microondas se puso de moda más o menos a principios del año 2000 en los países desarrollados. Ya aquí en Chile ha llegado como lentamente. Bueno, aquí está un poco la guía para la validación. Yo a ustedes les mostré en el curso una guía de validación, que es la guía que recomienda UPAC, ¿ya? Ellos se basan en otra guía de validación que es de la FDA. Yo no recuerdo haber analizado la guía de validación de la FDA, he analizado otras guías de validación en otros contextos y todas más o menos tienen los mismos principios que estábamos mencionando en el curso. O sea, el tema de cómo se evalúa la exactitud en sus tres niveles, ¿no es cierto? El material de referencia, muestras de referencia o métodos de referencia, estudios de recuperación, los conceptos de precisión, tanto como de precisión estándar como RCD, la repetitividad y la reproducibilidad, ¿no es cierto? El concepto de límite de detección y cuantificación, que es más o menos parecido a lo que recomienda UPAC, con unos matices muy, muy menores. Entonces, si ustedes profesionalmente tienen que validar un método, ¿no es cierto? Yo siempre les recomiendo que lo validen basándose en una guía, ¿ya? Y ojalá que sea la guía más aceptada en el contexto profesional en el cual se mueven. Aquí en la guía de la FDA, obviamente que va a tener mucho más peso que una guía de UPAC, por cuanto la FDA es la que en última instancia termina aprobando los tratamientos o los medicamentos para el cáncer y entre otras enfermedades. Por lo tanto, obviamente que es súper astuto basarse en esa guía que está más cercana al tema. ¿Okay? Déjenme ir avanzando. Ya. Vamos a ir avanzando. Aquí está ya. Aquí está la parte experimental. Bueno, aquí vamos a ir analizando con harto detalle la parte experimental, porque hay cuestiones que pueden ser súper descriptivas, pero tienen un trasfondo bien importante que lamentablemente los papers rara vez lo explican, porque como yo les mencioné, los papers se basan en que asumen que la persona que los lee ya tiene la preparación profesional para entender el trasfondo, ¿ya? Y por lo tanto se centran exclusivamente en lo técnico. Nosotros vamos a tratar de develar un poco algunas cuestiones que son bien importantes. Por ejemplo, aquí describen el estándar interno, ¿ok? Bismuto. Nosotros vimos en la clase de ICP óptico que era un estándar interno, cuál es su función, ¿no es cierto? Y yo les describí que la función del estándar interno, a pesar que todos los libros lo definen un poco diferente, yo les voy a dar una definición súper personal, que creo que captura de forma más general todas las potenciales usos que tiene un estándar interno. El estándar interno, de acuerdo a mi visión, porque no estoy muy de acuerdo con lo que plantean los libros, creo que es muy reducido como lo definen. El estándar interno, su función más general, ¿no es cierto?, es compensar errores debido a fluctuaciones instrumentales o metodológicas. Y dentro de esos errores, ¿no es cierto?, hay errores sistemáticos, errores de exactitud, por ejemplo, pérdida de analito, ¿no es cierto?, como también errores aleatorios, ¿no es cierto?, que tiene que ver con fluctuaciones aleatorias propias de la precisión, en las cuales el estándar interno también lo puede compensar, ¿ya? Y yo también les dije a ustedes que los métodos de detección que se prestan para estándar interno son los métodos de detección multielementales. Y el primer método de detección multielemental que vimos en este curso es ICP óptico, ¿ok? ¿Qué se refiere a multielemental? Que es capaz de registrar más de un analito a la vez, cosa que no se puede hacer en absorción atómica, ¿no es cierto? Cosa que no se puede hacer en absorción molecular, cosa que sí se puede hacer en emisión atómica, y también se puede hacer en ICP, o en espectrometría de masa en general, ICP masa en particular, ¿ya? Entonces aquí se describe el estándar interno, ¿ok? Si tienen dudas de lo que es un estándar interno o para qué sirve, no les quedó muy claro en las últimas clases, lo puedo volver a explicar, no hay problema. Aquí muestran otra cuestión que técnicamente es difícil de explicar si una persona no tiene experiencia en ICP masa, que es esto que está acá.
fíjense que se llama Tuning Solution, ¿ya? Tuning es como ajuste, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen en muchos instrumentos? Dado que tienen tantas variables de las cuales dependen las cifras de mérito, sobre todo la sensibilidad, por ejemplo, esas variables, más que las ajuste una persona, normalmente lo ajusta un software que tiene un programa, ¿no es cierto?, más o menos, que tiene cierto grado de inteligencia artificial, ¿no es cierto?, que permite ajustar los parámetros, por ejemplo, de potencia del plasma, flujos de gases, ¿no es cierto?, posición del plasma, etcétera. Y ajusta todos esos parámetros para obtener la máxima sensibilidad posible. Y como estos equipos son tan sensibles y tienen una óptica tan compleja, normalmente cada vez que uno prende el equipo tiene que volver a hacer esos ajustes, porque por ejemplo un cambio de temperatura puede desajustar los óptimos. Entonces, ellos ocupan una solución tuning, ¿no es cierto?, que es la señal de una solución que tiene, bueno, sustancias químicas en las cuales esta solución de ajuste para este paper se centra en 4 analitos, ¿no es cierto? Aquí litio, cobalto, itrio, cerio y talio, ¿no es cierto? Y lo que hace el equipo es que sigue la señal de estos 5 analitos, ¿no es cierto? Y empieza a ajustar las condiciones instrumentales para sacarle la máxima sensibilidad posible a estas 5 señales. Por eso se llama una solución tuning, ¿ya? Literalmente uno lo pone en el software, o sea, uno lo pone en el instrumento, sumerge el sistema de aspiración de la muestra con un software, y nosotros lo hemos hecho en el laboratorio nuestro, nosotros tenemos un ICP de masa, con un software uno dice, quiero hacer un tuning, ¿no es cierto? Y el equipo empieza a ajustar solo, ¿no es cierto?, la que es la potencia, los flujos, la posición del plasma, ¿no es cierto? Y después dicen tuning finalizado, y el equipo tiene internamente registrados los valores de sensibilidad mínimos que se espera obtener de esta solución. Si no obtiene esa sensibilidad, el equipo arroja un error y dice solución tuning o testeo tuning fallado, ¿ok? Si lo pasa, ¿no es cierto?, ahí da los tickets verdes y ahí recién uno puede empezar a hacer un análisis. Ya ese es como un chequeo de sensibilidad inicial que hay que hacer siempre. Y como estos equipos, insisto, son tan complejos, ajustar la sensibilidad es muy importante porque si uno no chequea que la sensibilidad es adecuada, no vale la pena ni siquiera hacer un análisis alguno, ¿ya? Entonces eso aparece acá, cómo hicieron el ajuste inicial del instrumento. Otra cosa que hay que destacar acá, que es una cosa que si ustedes el día de mañana tienen que enfrentarse a esta técnica instrumental, es importante tenerla muy presente, ¿no es cierto?, sobre todo para la parte económica. Y es que este instrumento, como yo les mencioné, que está dentro de los más sensibles del mercado, de hecho yo me atrevería a decir que para análisis multielemental es el instrumento con más sensibilidad que existe. Por ser tan sensible y por manejar límites de cuantificación tan bajos, cosa que aquí en este paper me llama la atención que no le hayan sacado los límites de cuantificación que se pueden sacar, el costo a pagar por un equipo más sensible es que las condiciones de trabajo son más exigentes. ¿Y a qué me refiero con condiciones de trabajo? Me refiero a lo que aparece acá, fíjense. Los ácidos que los ácidos que utilizan, ¿no es cierto?, son de pureza elevada. De hecho, aquí utilizan una pureza que se llama grado metal traza. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que si ustedes tienen ácido clorhídrico, ácido nítrico o cualquier reactivo que se mezcla con los estándares y las muestras, el grado de impureza que tienen esos reactivos es súper importante, porque por ejemplo, para absorción atómica, si un ácido nítrico tiene impurezas de, por ejemplo, 10 ppb de cobre, eso es muy poco para absorción atómica. Normalmente ese nivel de concentración de cobre absorción atómica no lo detecta, ¿okay? Por lo tanto, no le va a generar un gran ruido de fondo a los blancos. Sin embargo, 10 ppb para ICP masa satura la señal. Es tan sensible este equipo que saturaría la señal del cobre. Por tanto, si ustedes tienen un ácido que tiene muchas impurezas de su analito, le saturaría la señal de su analito solamente el blanco y no podrían determinarlo. Por lo tanto, aquí las impurezas de metales, sobre todo los que ustedes quieren determinar, de los reactivos es tremendamente importante y por lo tanto hay que utilizar reactivos de alta pureza. ¿Ya? Nosotros en el laboratorio ocupamos ácidos que son suprapuros, son los que tienen menos impurezas de la marca que manejamos nosotros. Por lo tanto,
requieren reactivos de alta pureza, y aquí ocuparon reactivos de alta pureza de grado de metal traza que aparece acá, ¿no es cierto? Que no es el ácido que ustedes ocupan en el laboratorio de docencia, porque estos ácidos valen a 5 a 7 veces más o menos que los ácidos normales, y lo tienes que ocupar para poder obtener los límites de acción y cuantificación. ¿Ya? De hecho, ese grado traza, ¿no es cierto? Yo me atrevería a decir que ni siquiera es el más puro que existe en el mercado. Yo creo que ellos debieran ocupar otro, uno que se llama supra puro, que es como lo más puro que existe. ¿Ya? Y eso obviamente hay que pagarlo. Ya hay que pagarlo. Sale muy caro los reactivos para ICP masa. ¿Okay? Otra cosa que se acostumbra, aunque aquí no lo hicieron, ¿no es cierto? Ah, no, sí lo hicieron, disculpa. Es utilizar agua, aquí está, agua ultra purificada, ¿no es cierto? Esta es una medida de resistividad. ¿Qué quiere decir? Que cuando el agua presenta una resistencia a la conducción eléctrica elevada, que aquí mayor de 18,2 se menciona, ¿no es cierto? Eso quiere decir que tiene muy pocos iones disueltos, o sea, tiende a ser cero la cantidad de los iones disueltos en el agua. Si yo purifico mucho el agua, voy a tener un agua que no tiene iones disueltos. Eso va a generar una resistividad elevada, ¿no es cierto? Y eso es una garantía de que estamos ante un agua ultra purificada en lo que se refiere, sobre todo a la presencia de iones. Y los iones metálicos son la impureza, ¿no es cierto? Entonces aquí utilizaron agua purificada. ¿Okay? Nosotros también en el laboratorio manejamos sistemas de purificación de agua, como les mencioné en su momento. Y esos sistemas de purificación de agua, si uno no los tiene que comprar el agua purificada, que es muy, muy cara. Es mejor tener estos sistemas que generan agua purificada que comprarla. ¿Ya? De hecho, incluso, fíjense, para contarle como una anécdota, muchas veces ha pasado que el agua destilada o de osmosis inversa que existe para docencia, ¿no es cierto? Muchas veces ha pasado que a la hora de hacer una volumetría, esa agua ha dado resultados erróneos, ¿no es cierto? Y han tenido que recurrir al agua purificada en nuestro laboratorio porque le han fallado prácticas docentes. ¿Ya? Entonces la calidad del agua es fundamental. Y en ICP Masa es más fundamental que ninguna otra técnica, porque tiene demasiada sensibilidad. Entonces, si ustedes van sumando, ¿no es cierto? Les estoy haciendo así como una cuenta. El ICP Masa más barato que van a encontrar en el mercado va a valer entre 160 a 180 millones de pesos, o el digestor de microondas más barato en el mercado les va a valer aproximadamente 15 a 20 millones de pesos. Un sistema purificador de agua, dentro de los más baratos que existe en el mercado, le va a salir aproximadamente 1 millón y medio de pesos. Entonces ahí ustedes van sumando que para montar esta técnica y tener lo mínimo, ya estamos fácilmente llegando a los 200 millones de pesos en las condiciones más baratas y precarias para ICP+. ¿Ya? Ahora, otro caso que les voy a mencionar, aunque a pesar que aquí no le mencionan, quiere decir que no lo ocuparon, ¿no es cierto? Es que, dado que esta técnica es tan sensible, las salas donde se posan los equipos, ¿no es cierto?, de ICP Masa, tienen que ser salas acondicionadas. ¿Cuál es el acondicionamiento mínimo que tiene una sala de ICP Masa? El acondicionamiento mínimo es, primero, que toda la pintura de la sala interna debe ser una pintura antipolvo, o sea, que no se le adhiera el polvo, porque si se le adhiera el polvo, después ese polvo va a contaminar el plasma y va a generar ruidos de fondo elevado. No debe tener, o sea, debe tener un techo plano, o sea, no pueden tener ustedes, por ejemplo, lámparas colgando, porque los bordes de las lámparas les van a acumular polvo y ese polvo va a caer en el plasma y lo va a arruinar. ¿Ya? Ahí tienen ustedes otro requisito adicional. Perdón. Eh, no debe tener ventanas, porque el aire que entra, ¿no es cierto?, por la ventana también va a contaminar con el polvo externo. Debe tener doble ventana, doble vidrio. Y eso es lo mínimo, ¿ya? De hecho, para que ustedes se hagan una idea, el equipo que tenemos nosotros, el fabricante, no instalaba el equipo si nosotros no teníamos una sala con esas condiciones, porque si no, no garantizaba el equipo, así de simple, ¿ya? Entonces había que acondicionar la sala, entonces ese trabajo ya le puede salir fácilmente 10, 15 millones de pesos a acondicionar una sala, ¿okay? Y el mejor cuidado que uno puede tener para ICP Masa, ¿no es cierto? Que yo la única vez que viví eso fue en el extranjero, nunca lo he visto en Chile, es tener una sala con el aire filtrado. O sea, tiene un sistema en donde el aire solamente entra, ¿no es cierto?, presión negativa, y ese aire entra filtrado, tiene un sistema de filtros para que no entre material particulado de afuera. ¿Ya?
y uno tiene que literalmente ponerse una ropa encima como que estuviese haciendo un análisis de COVID, ¿no es cierto? Una cosa por el estilo, todo tapado, eh, el pelo, los zapatos, las manos, ¿no es cierto? Para no contaminar el laboratorio. De eso estamos hablando, vestido casi como Star Wars. Bien. Si tienen dudas me dicen, porque estoy hablando mucho. Ya, aquí están las condiciones, digamos, ya más propias del instrumento, ¿no es cierto? Aquí no hay nada que destacar más allá de las marcas que se utilizan. Solamente destaco una cosa del microondas que aparece acá. Déjenme destacarla acá. Que está acá, ¿no es cierto? Que este es el digestor de microondas, el Mars 5. Lo apunto yo a comprar ese para el laboratorio. Después me fui por otra marca. Y este digestor de microondas tiene 14 vasos de digestión. ¿Ya? Eso es súper importante porque usted piense lo siguiente, si ustedes quisieran hacer una digestión con los materiales precarios de docencia, ¿no es cierto? Ustedes tendrían que tener una placa calefactora donde van a poder posar sobre esa placa calefactora, con suerte, 3, 4 vasos precipitados. Aquí este digestor de microondas, que es un digestor bastante simple, ¿no es cierto? Tiene 14 tubos de digestión. O sea, ustedes podrían hacer la digestión de 14 muestras, ¿no es cierto? Y además en un tiempo muy, muy corto. Ya vamos a ver más adelante que no toma más de media hora. ¿Okay? Entonces la velocidad de digestión se multiplica tanto por el número de vasos que permite digerir, como también por el tiempo de digestión. Eso es un detalle técnico, pero que, como yo les mencioné la otra vez, si uno saca los costos, esos costos, digamos, esos costos de inversión, o ese monto de inversión se recupera muy rápidamente viendo el tiempo de hora de trabajo que uno se ahorra. ¿Ya? Recuerden que nosotros la clase de ICP óptico yo le hice un cálculo así estimativo de cuánto se ahorrarían por un análisis multielemental. Bueno, aquí están los parámetros de lectura del plasma. También son cosas súper técnicas, ¿no? Solamente voy a destacar una cuestión eh, que no es menor, es técnica pero no es menor, fíjense. Aquí sale que el tiempo de lectura, ¿no es cierto?, son 32 segundos, ¿no sé? O sea, en el fondo, para hacer el barrido multielemento, o sea, para hacer el barrido de la lectura de la señal del analito, más la señal del estándar interno, ¿no es cierto? De acuerdo a esto, ¿no es cierto?, toma 32 segundos. Ahora, este es el flujo de expiración de la muestra, ¿no es cierto?, de 800 microlitros por minuto, ¿ok? Y además del tiempo de lectura, tiene tiempos de toma de muestra, 27 segundos, tiene tiempo de estabilización, 60 segundos, ¿no es cierto? El tiempo que toma lograr una señal estable. Pero aquí hay una cosa que es muy importante, fíjense, aquí están los tiempos de enjuague, ¿ok? Es decir, el equipo toma una muestra o un estándar, ¿no es cierto? Registra la señal, pero antes de tomar la solución siguiente, aspira agua normalmente o agua con ácido, una solución de enjuague, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para evitar contaminar la muestra que viene. Y aquí los tiempos de enjuague, ¿no es cierto? Son, fíjense, tienen tres etapas, 70 segundos, 20 segundos y 100 segundos, que normalmente son las etapas que hay pre-toma de muestra, post-toma de muestra, ¿no es cierto? Y después un enjuague final. Entonces estamos hablando que este equipo se toma más o menos casi 3 minutos solamente en lavar las líneas para evitar la contaminación cruzada, que se llama. ¿Qué es la contaminación cruzada? Que quede trazas de la solución previamente aspirada y que pasen a la solución posterior. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Entonces, si ustedes ven, el control de la contaminación es terriblemente riguroso. ¿Ya? E insisto, mucha gente, de hecho, tengo un paper que compara ICP óptico con ICP masa. Mucha gente ve en la técnica de ICP masa una cantidad de cuidados para la contaminación tan ridículamente compleja que por solo ese hecho no la recomiendan, porque dice que se requeriría personal demasiado capacitado para reproducir un análisis adecuado con esta técnica. ¿Ya? Pero bueno.
De hecho, yo les recomiendo que, es una recomendación meramente profesional, que escapa al objetivo del curso, yo les recomiendo si ustedes el día de mañana van a ir a parar un laboratorio y se va a instalar por primera vez la técnica ICP Masa en ese laboratorio, es decir, no hay un legado histórico de conocimiento, de experiencia, ¿no es cierto? Yo les recomiendo, si es que existen los fondos para hacerlo, que proponerle a su empresa que les pague una estadía en un laboratorio para capacitarlos en la técnica, en un laboratorio que tenga montada la técnica, que abra sus puertas para capacitar a profesionales, y ustedes pasen ahí por lo menos un par de semanas trabajando en ese laboratorio antes de siquiera instalar esa técnica en su laboratorio, si es que no hay gente con experiencia ahí. ¿Ya? Que ese tipo de ejercicio yo lo he visto incluso con exalumnos que lo han hecho así. Ya, yo tengo un exalumno que trabaja en una empresa que tiene 2 ICP Masa, y él se hizo una estadía en el extranjero antes de instalar ICP Masa en su laboratorio. De hecho, él propuso instalar ICP Masa en su laboratorio para el tipo de servicio que ofrecían. Funcionó bastante bien por lo que me dijo, pero él tuvo que capacitarse así, en terreno. ¿Ya? Ahí aprovechan de pasear. Ahí está el protocolo de digestión. Fíjense el protocolo de digestión, bien, digamos, claro, ¿no es cierto? Aquí dice que, y fíjense la poca cantidad de muestra que ocupan, ¿no? Son 100 miligramos de muestra de los distintos tejidos, ¿no es cierto? Al cual se le agrega previamente 10 ml de ácido nítrico por 2 horas, ¿ok? Y a esa solución es la que se agrega al microondas, ¿no es cierto?, para una digestión posterior. O sea, en el fondo ellos toman la muestra, le agregan en un sistema abierto 10 ml de ácido nítrico concentrado, esperando horas, y esa solución es la que traspasan hacia el microondas para aplicar el ciclo de digestión microondas, el cual consiste en 200 grados Celsius, ¿no es cierto?, 200 PSI, y 15 minutos, ¿no es cierto?, del proceso. O sea, ellos logran una digestión en 15 minutos porque aplican 200 grados Celsius. Esa cuestión es imposible aplicar, obviamente, a presión atmosférica. ¿Ok? Es una digestión muy, muy corta y ocupa muy, muy poca cantidad de muestras, 100 miligramos, o sea, 0,1 gramo. Y ese lujo de ocupar poca masa se da en ICP Masa porque tiene tanta sensibilidad que yo no requiero tanta cantidad de muestras para estar dentro de los límites de cuantificación. Ya, aquí está cómo se prepara la muestra. Y fíjense ustedes la orientación bien interesante que manejan en este artículo. Aquí los estándares, ¿no es cierto?, no se preparan en agua. De hecho, si ustedes ven acá, aquí dice que todos los estándares de platino, ¿no es cierto?, todos los estándares de platino se prepararon, ¿no es cierto?, desde una solución de 1000 miligramos por litro. Las matrices de muestra, ¿no es cierto?, incluyen un 1%, este 1% debe ser masa volumen, 1% de la matriz de orina, ¿no es cierto?, un 0,3% de la matriz de tejido. En el fondo ellos dicen, tengo la solución digerida, ¿no es cierto?, pero esa solución digerida yo no la aspiro directamente, sino que yo tomo una solución del 1% de esa muestra digerida y es la que yo aspiro al plasma. Es decir, 1% quiere decir que toman una porción en 100, ¿no es cierto? Y por lo tanto el factor de dilución, dependiendo de si es masa o volumen, se va a aproximar aproximadamente a 100 antes de aspirarlo en el plasma, ¿no es cierto? Salvo, dice, en el caso de estos órganos que están acá, en donde se aspira una solución que tiene 0,03% de la muestra, ¿ok? Y el bismuto, ¿no es cierto?, se utilizó como estándar interno para todos los ensayos, ¿ok? Ahí está lo que es la preparación de estándares y muestras. Ya miren, y aquí hay una cosa que yo le mencionaba respecto a los estándares, ¿no es cierto?, que no todos los estándares se preparan en agua, porque aquí hacen una experiencia bien interesante para estimar el límite de cuantificación.
Fíjense, para estimar el límite de cuantificación, ¿qué es lo que hacen? Y voy a ir a la tabla después para que veamos los resultados, ¿ya? Y aquí, por favor, díganme si lo entienden, porque la estrategia de UPAC, recuérdense, ¿cuál era para estimar el límite de cuantificación? Decía, usted tome 10 blancos, ¿ok? Y para efectos de este trabajo, un blanco sería, por ejemplo, la solución de ácido nítrico para la digestión, eso sería un blanco, ¿no es cierto? UPAC decía, tome 10 blancos, regístrele la señal, estime una desviación estándar, multiplíquela por 10 y divídela por la pendiente. Esa es la propuesta UPAC, ¿ok? Ellos utilizan una estrategia diferente a UPAC para determinar el límite de cuantificación. Ellos no ocupan un blanco, fíjense. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Dicen, tomamos muestras, ¿no es cierto? Tomamos muestras que están acá, a las cuales le agregamos estas concentraciones de estándar de platino, desde cero, es decir, la muestra sola, obviamente diluida, ¿no es cierto? 0,1, 0,2, 0,5, 1 y 2 partes por billón. Es decir, tomaron muestras que no tenían platino cuantificable, ¿no es cierto? Porque recordemos que el platino no es un elemento que está naturalmente en tejidos, ¿no es cierto? Esto va a estar solamente en tejidos de seres vivos que han sido tratados con platino, ¿no es cierto? Entonces toman muestras que no tienen platino y le agregan artificialmente concentraciones conocidas de platino a esas soluciones problemas, ¿ya? Desde 0 hasta 2 partes por billón. Y se preparó un set de muestras, algunas muestras de orina, otras muestras de hígado, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hicieron con esas soluciones? Evaluaron la señal instrumental de estas, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, de estas 6 soluciones. Evaluaron la señal instrumental de estas 6 soluciones, ¿ya? Repito, todas estas soluciones tienen muestra problema, pero una muestra problema que no tiene analito cuantificable, ¿ya? Entonces ellos ocuparon un blanco en estricto rigor, pero mucho más riguroso. No es los ácidos de digestión, ocuparon un blanco real de muestra, es decir, que tiene los ácidos de digestión más la matriz de muestra, ¿ok? Pero además no se conformaron solamente con el blanco, porque el blanco solo sería el punto cero, sino que le agregaron cantidades crecientes de analito, ¿ok? ¿Para qué hacen eso? Fíjense. Les voy a mostrar la tabla, pero aquí ya anticipan un poco, ¿no es cierto? Ellos dijeron, bueno, para estimar el límite de cuantificación, ¿qué es lo que, cómo lo determinamos? Lo determinamos de esta forma. Se los voy a subrayar con otro color acá. Se lo voy a marcar aquí en azul. Dicen, el límite de cuantificación es la respuesta que genera al menos, ¿no es cierto? Acá, que genera al menos 5 veces la respuesta del blanco. ¿Ya? Recuerden que ellos se basaron en los estándares de la FDA. Por lo tanto, no es de extrañar que en vez de ocupar el factor 10, que es de UPAC, ocuparon el factor 5. Pero, en vez de ocupar el blanco UPAC, que es lo que dijeron ellos, vamos a ocupar el blanco solamente como punto de referencia y vamos a llamarle límite de cuantificación a aquella solución cuya concentración me dé al menos 5 veces la respuesta o señal del blanco. ¿Ok? A eso vamos a llamarle límite de cuantificación. ¿Se entiende hasta ahí, no? ¿Se entiende? ¿Me explico? ¿No mucho? Ah, ya, mira, vamos a ver la tabla. Yo creo que quizás la tabla le va a quedar un poco más claro. Mira. Déjenme ir a la tabla. Recuerden, por favor, estos valores para que la tabla les haga sentido. Recuerden estos valores. Estas son las concentraciones de platino añadidas a muestras problemas reales. ¿Ok? Muestra de orina, muestra de hígado. Vamos a la tabla. La tabla aquí lamentablemente las ponen al final, ¿eh? Así que déjenme, voy a exaltarme harta. Déjenme dar vuelta a esto. Espera, se quedó parado esto. Espérense. Parece que tengo un problema que se quedó parado esta cosa. Denme 5 segundos para resolver este problema técnico. Acá.
Ya, ahora sí. Vamos a ir entonces a la parte de las tablas, que se había quedado paralizado esto. Un segundo, que la tabla está justo al final. Este Pepe nunca entendí por qué las tablas las tira para el final. ¿Ya? Y pasa esto. Acá está. Ya. Ya, fíjense lo siguiente. Aquí está la tabla como ellos estimaron el límite de cuantificación. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Les voy a marcar aquí en rojo. Aquí están las 6 concentraciones, acá, las 6 concentraciones que se agregaron a muestras de orina y muestras de hígado, ¿ok? Ahora, la carga de orina y la carga de hígado que tiene la muestra, ¿no es cierto? La solución que contiene muestra no es el digerido puro, sino que es un 1% de ese digerido. Es un 0,3% de ese digerido. ¿Qué es lo que dicen ellos? Dicen, bueno, este sería el blanco, 0, ¿no es cierto? No tiene nada de platino. Y eso me va a arrojar a mí una señal. Esa señal dio 184 para la orina, 208 para hígado. Y ellos dicen, bueno, si es que yo voy a llamarle el límite de cuantificación a LOQ, ¿no es cierto? LOQ, a la concentración cuya señal es 5 veces la señal del blanco, ¿ok? Y sabemos que la señal del blanco es 184 para este caso. Si ustedes sacan la cuenta, 5 veces 184 les va a dar más de 900, ¿ok? Como señal. ¿Qué solución de las que probaron ellos tienen más de 900 de señal? Esta no, 0,1 no, 0,2 tampoco, 0,5, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que concluyen ellos? Bueno, entonces el límite de cuantificación para la determinación de platino en orina, ¿no es cierto?, sería 0,5 ppb. ¿Se entiende? Por ejemplo, si uno repitiera lo mismo para el caso del hígado, ¿no es cierto?, que es lo que lo voy a mostrar aquí en azul, este sería el hígado, voy a borrar acá el rojo. Si uno repitiera lo mismo para el caso del hígado, ¿ok?, uno diría, bueno, ¿cuánto es la señal del blanco en una matriz de hígado? 208. ¿Qué concentración me da más de 5 veces esa señal? 0,1 no, 0,2 de platino tampoco, 0,5 de platino sí, porque 5 por 208 es más de 1000 y la única solución que da más de 1000 es 0,5. Por lo tanto, para ambos casos, el límite de cuantificación, de acuerdo a los criterios de la FDA, que tiene, se fijan que tiene como una forma un poco diferente de estimar el límite de cuantificación, no pone 10, sino que pone 5 como factor, pero no habla de blancos, sino que habla de soluciones que tienen analito que entregan una señal 10 veces superior al blanco, ¿no es cierto? O 5 veces superior al blanco. Es una orientación diferente. Tiene la misma lógica detrás, sí, tiene la misma lógica, pero no tiene la misma forma metodológica de proceder. ¿Ya? No sé si queda un poco más claro viendo la tabla ahí, o hay algo que todavía no ven. ¿Sí? Profe, yo no entendí por qué le usaron 5 y no 10. Porque ellos ocuparon unas guías de validación de métodos que no es la que nosotros enseñamos en el laboratorio. En el laboratorio nosotros enseñamos los estándares que fija la UPAC, ¿ok? De hecho, el paper yo se lo subí en el aula, es la guía de validación de laboratorios de la UPAC, ¿ya? Y normalmente en la academia nosotros nos basamos en lo que plantea la UPAC, ¿ok? En este paper, dado que es un paper de determinación de platino en muestras de órganos pensando en quimioterapia, ¿no es cierto? Claro, la institución que rige el tema de los medicamentos, ¿no es cierto?, si son aprobados o no, es la FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, la FDA también tiene unas guías de validación de laboratorio,
que utilizan las mismas cifras de mérito, límite de detección, cuantificación, sensibilidad, selectividad, exactitud, precisión, etc. Pero como es una guía propia de la FDA, ellos no tienen las mismas expresiones matemáticas para estimar las cifras de mérito. Tienen los mismos principios conceptuales, ¿sí? Entonces, siempre hablan del límite de cuantificación como la mínima concentración que arroja valores cuantificables, pero a la hora de utilizar la expresión matemática, ellos tienen parámetros diferentes. Y aquí en este paper optaron por seguir las recomendaciones de la FDA, no las recomendaciones de la IUPRO. Ahora lo declararon, ¿no? No tienen nada de malo, lo importante es que uno lo declare. Si yo digo que yo determiné el límite de cuantificación, tengo que decir en base a cuál guía o cuál estándar. ¿Okay? Estas son las cosas que la comunidad científica tiende a acordar, pero no del todo. ¿Ya? Más dudas, consultas. ¿Dudas, consultas? Bien. A ver, acá, sí que pasó. Claro, lo que dice Francisca me pregunta si las muestras no poseían platino. Claro, esa es la idea. La idea es que las muestras que se utilizan, ¿no es cierto?, sean muestras blanco, es decir, son muestras de, bueno, aquí no lo dicen explícitamente, pero uno tácitamente lo entiende porque es un requisito técnico, ¿no es cierto? Ellos utilizaron muestras de orina y de hígado, ¿no es cierto?, de ratas no tratadas con platino, ¿ok? Y eso les genera a ellos que la señal de la señal analítica que obtienen es bastante baja, ¿ok? Entonces lo que tiene aquí esta es una señal, puede ser solamente el ruido de fondo de esa señal. Es poco probable que tenga platino una rata que no haya sido tratado con esto, salvo el platino natural que anda en se presenta en toda la naturaleza. ¿Ya? Entonces, claro, efectivamente son muestras sin platino cuantificable, o sin platino añadido. ¿Okay? La muestra lo más blanca posible. ¿Okay? Y esa es la que utilizan como base. Ahora, esto implica también, ¿no es cierto? Porque uno puede decir, bueno, si la rata no se le administró platino, ¿por qué genera señal el instrumento? ¿Por qué no genera cero? Que quizás puede ser una pregunta que uno se hace, ¿no es cierto? Bueno, eso tiene dos razones, recuerden ustedes. Número uno, el hecho que una rata o que nosotros, ¿no es cierto?, no se nos haya inyectado nada de platino, no quiere decir que tenemos cero de platino en nuestro cuerpo, porque el platino es un elemento natural y por lo tanto tiene una abundancia natural base, número uno. Y número dos, ¿no es cierto?, recuerden que aquí se ocupan ácidos de digestión, que también tienen trazas de varios elementos traza y platino no va a ser la excepción, ¿ya? Porque insisto, el platino es un elemento natural. Entonces, ¿son blancos? Sí, son muestras blancos, que no tienen platino añadido. Muy importante. Más preguntas, consultas. Importante las preguntas del análisis de casos, porque recuerden que si ustedes terminan trabajando en un laboratorio que ofrece servicios de análisis químico, ustedes van a tener que analizar precisamente información analítica como esta para aprovecharla en su favor en su labor profesional. ¿Ya? Entonces, esto que estamos haciendo es muy, muy importante profesionalmente. ¿Okay? ¿Sí? Yo, bueno, una pregunta más que nada general, sí, de paper en sí, porque en la actividad 7 yo busqué varias veces, y nunca me salió algo parecido al límite, no, al factor de dilución. Aquí sí ustedes me mencionan que sí lo muestran, pero ¿cómo yo puedo saber cuál es el factor de dilución que hicieron? Sí, mira, Por ahí en este paper. sí, sí, vamos a ir. Mira, en prácticamente todos los papers de analítica, lo que son los factores de dilución y las alícuotas salen en la parte de tratamiento de la muestra, ¿ya? Te lo voy a mostrar por el caso de este paper. Porque, por ejemplo, yo en la actividad 7 lo busqué y no lo encontré. Entonces yo como comentario le puse de que uno no podía saber cómo había sido el tratamiento de la muestra, porque claro, mostraba los dos resultados de la muestra, o sea, de la muestra recién sacada del río y los que se habían medido. Ujú. Entonces eso a mí me hizo saber que hay un factor de dilución, pero no salía textualmente cuál era, según yo. No sé si usted
Lo vio por ahí. Claro, mira, para el caso de este paper, porque no tengo el paper a mano el que tú me estás mencionando, ¿no es cierto?, de la actividad, pero para el caso de este paper, ¿no es cierto?, aparece acá, ¿ya? Aquí te aparece la masa de muestra, voy a ponerla de lado. Ahí, Para que ¿dónde se está? vea. Que no lo... Déjeme verla acá de lado, déjeme buscarla acá. Ah, sí, ya sé. Sí. Aquí. Aquí aparecen los primeros factores, ¿ya? El primer factor que aparece acá es el factor de alícuota, ¿ya? Se toman 100 miligramos de muestra y se disuelven en 20 ml, o sea, en 10 ml, perdón. Ya, Ahí ahí. tienen ustedes el primer factor, ¿ya? 1, Ahora, como o sea, 0,1. este es un factor de alícuota, ¿ya? Porque ustedes toman una alícuota de muestra, 100 miligramos, y lo disuelven en 10 ml de ácido. Por lo tanto, obviamente que hay una dilución del analito porque se lleva una masa pequeña, un volumen grande, y hay que considerar eso. Ahora, el segundo factor, que ese sí es más claramente de dilución, ¿no es cierto?, aparece acá, que es este. Dicen que, pero fíjense cómo lo dicen. Lo dicen pensando en personas que supuestamente dominan muy bien esto de la alícuota y las diluciones. Dicen que las muestras, ¿no es cierto?, acá, las muestras se prepararon al 1% y 0,3% del digesto, ¿ya? ¿Qué significa? Que de los 100 miligramos que fueron disueltos en 10 ml de ácido nítrico, luego se tomó una alícuota de un 1% de ese digesto y se diluyó. Es decir, es como que yo hubiese tomado, por ejemplo, 1 ml del digesto y lo aforo a 100. Y ahí me queda 0,1% del digesto de la muestra de orina. En el caso del hígado es 0,3% del digesto. ¿Ok? O sea, aquí si uno calcular el factor de dilución aquí es 100. ¿Ok? Aquí el factor de dilución son 0,3%, por lo tanto es como que yo tome 0,3 ml y lo lleve a 100. Eso me va a dar a mí 0,3% del digesto. El factor de dilución ahí es 100, es a 0,3, es, no sé, 300, no sé, algo por el estilo. Es mucho mayor, ¿ya? Ahí tienen ustedes los factores de dilución. Y claro, y obviamente, y aprovechando tu pregunta, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, cuando yo les preguntaba en la actividad 4, cómo se relaciona la señal con la cantidad del analito, ¿no es cierto?, que ahí yo vi que hubieron varios errores, ¿no es cierto? La relación entre la señal y la cantidad de analito tiene varios pasos. Uno es el paso de la curva, ¿no es cierto?, que me relaciona señal con concentración a través de las leyes, por ejemplo, la ley de Lambert-Beer, o las leyes de emisión, que existen también tanto en fluorescencia, en emisión atómica, ¿no es cierto? También están los factores estequiométricos, por ejemplo, en el caso de la actividad 4, absorción molecular, había una conversión del analito plomo en un complejo. Y esa estequiometría que era 1 a 1 importante, porque si hubiese sido 1 a 2, los factores estequiométricos cambian. ¿Okay? Y después viene todo el tema de las alícuotas y las diluciones para llevar la concentración a la muestra problema original. ¿Cuál es la muestra problema original? No es esta, no es la que aparece aquí, no es el 1% de Dino 03 de hígado. La muestra problema original son los 100 miligramos de muestra, los que aparecen acá. O sea, para llegar acá, ¿no es cierto?, para llegar acá, a la concentración aquí, ¿ok?, se requiere aplicar dos factores, el de dilución y el de alícuota. ¿Ok? ¿Se entiende? Mi hermano te la pasó. ¿Perdón? No me dijo que sí. Ay, perdone, profe. Ya. Más preguntas, por favor. Estamos de tiempo. Ya me quedan unos pocos minutos. Vamos a tener que terminar la clase. Vamos a aprovechar estos 5 minutos que quedan, ¿no es cierto?, para redondear algunas cosas. Y vamos a continuar el análisis del paper para la siguiente clase. ¿Ya? Permítanme avanzar un poco acá. Entonces, aquí analizamos, fíjense, el límite de cuantificación. ¿Ya? Se fijan, es una orientación un poco diferente. Pero insisto, es una orientación diferente, pero no arbitraria. Es diferente en el sentido que es diferente a la que vimos en el curso,
pero no es arbitraria porque está basado simplemente en otras recomendaciones, en las recomendaciones de la FDA, ¿ya? Yo dentro de las recomendaciones que he visto en la literatura, ¿no es cierto?, además de la de UPAC, además de la FDA, están las recomendaciones hay una agencia internacional para análisis de agua, que no recuerdo ahora las siglas, ¿no es cierto? Hay recomendaciones para la agroindustria, también hay recomendaciones europeas, también están ahí estipuladas, ¿no es cierto? Hay industrias que son muy importantes que tienen sus propias recomendaciones, por ejemplo la industria nuclear, la industria minera a veces también tienen algunas recomendaciones, y claro, obviamente que las personas que se desempeñan en esos nichos particulares tienden a seguir las recomendaciones de sus gremios, ¿ok? Pero insisto, yo todas las recomendaciones que he visto, todas tienen la misma lógica y el mismo trasfondo, y el mismo lenguaje, de hecho. La parte técnica es un poco diferente, así cómo yo estimo la precisión, cómo yo estimo el límite de cuantificación, pero no es que le llamen a eso, no es que lo definan diferente, lo definen igual, pero procedimentalmente se estima diferente, ¿ya? Y para terminar, ¿no es cierto?, la sesión de hoy, les voy a mostrar esto que también es bien interesante, que esta es una cosa que es propio de ICP+, ¿ya? Fíjense que acá muestran lo que es la selectividad. Entonces ellos dicen, miren, mi analito es platino, ¿ok? Mi unidad de masa atómica es 195. O sea, la relación carga-masa que va a seguir el instrumento es 195. No es el número atómico, es el número de protones más neutrones que les va a dar la masa atómica, ¿ya? Ahora, dentro de las interferencias potenciales que se presentan para la determinación de platino, están las siguientes, fíjense. Acá, hafnio. Y ustedes dirán, ¿y por qué el hafnio es una interferencia? Uno diría, no puede ser una interferencia porque el hafnio, ¿no es cierto?, tiene una masa atómica de 179, bastante alejada de los 195 del platino. Es cierto, ¿no es cierto? Pero, y aquí viene un gran pero en este momento, existe la posibilidad de que se forme en el plasma, debido a que el plasma no está aislado de la atmósfera, ¿no es cierto?, que se forme esta molécula, hafnio-oxígeno. Si ustedes suman 179, que es la masa del hafnio, más 16, que es la masa del oxígeno, les va a dar 195. ¿Ok? O sea, este tiene una masa de 195. Y a pesar que el plasma tiene mucha temperatura, y la probabilidad de que esta molécula resista a la temperatura del plasma es muy baja, es una posibilidad que hay que evaluar. Por lo tanto, hay que ver una potencial interferencia de hafnio para cualquier estudio de selectividad. También hablan de que otra interferencia que se genera es una especie de dímero entre el isótopo de molibdeno 97 y el isótopo de molibdeno 98. Si esos dos átomos de molibdeno se unen, es decir, el plasma no los separa, se podría generar una especie de interferencia, se llama la interferencia isobárica, ¿no es cierto?, que es una interferencia que es una molécula que tiene justo la masa del analito, ¿no es cierto? Las interferencias más comunes que se dan en el plasma, ¿no es cierto?, además de estas particulares de hafnio, ¿no es cierto?, de molibdeno, son dímeros con argón, porque el átomo que más hay en un plasma es argón, el plasma es de argón. Entonces, el gadolinio, ¿no es cierto?, con argón, si uno suma la masa atómica, también les va a dar la del platino, 195. Entonces, ahí hay como varios casos. Entonces, todas esas potenciales interferencias, ¿no es cierto?, se consideran porque son justo las combinaciones de dos átomos que suman 195, ¿ok? Y esas interferencias, por lo tanto, son las más posibles y en las cuales hay que basarse para estudiar la selectividad. Y en este trabajo así lo hacen, ¿ya? Estudian la selectividad considerando la presencia de hafnio, la presencia de molibdeno, la presencia de gadolinio. No me acuerdo ni cómo. Esto se llaman isobáricas, ¿ya? Las interferencias isobáricas, me pregunta Francisca, ¿cómo se llaman esas interferencias? Se llaman isobáricas. Son las interferencias que presentan la misma masa atómica que la de mi analito, ¿ya? Y esas interferencias normalmente son, normalmente, no siempre, normalmente son la unión de dos o más átomos
cuyas masas sumadas dan la de bienalito. Esas son las interferencias más comunes. No son a veces es un átomo de número atómico superior al del analito, pero que tiene un isótopo, ¿ok? Que es el que yo le comentaba, por ejemplo, entre carbono 14 y nitrógeno 14. ¿Ya? Ahí tienen ustedes una interferencia que no son dos átomos, es uno, ¿no es cierto? Pero justo un isótopo del nitrógeno coincide con un isótopo del carbono, en términos de masa. ¿Ya? Esas interferencias son súper comunes en ICP masa, están descritas, ¿no es cierto? Están todas tabuladas, los equipos traen en su lista las potenciales interferencias que pueden haber, y no porque, y esa lista no les dice a ustedes que esas interferencias se van a presentar sí o sí, va a depender de su muestra. ¿Ya? Lo único que les dice, advertencia, usted podría tener un problema de interferencia espectral, ¿no es cierto? Y por lo tanto podría tener un problema de exactitud, si es que está este elemento presente, pero eso hay que evaluarlo muestra a muestra, ¿ya? Y aquí los autores se dan el trabajo de hacerlo. ¿Estamos? Estoy en la hora. Entonces, en la próxima sesión vamos a ver, vamos a continuar, ¿no es cierto?, de cómo evaluaron la selectividad, cómo evaluaron los parámetros de calibración, cómo consideraron el estándar interno, cómo les fue la exactitud, ¿ya? Pero se fijan que este paper nos tomó mucho tiempo porque, bueno, primer paper de ICP masa que estamos analizando, y en segundo lugar, ¿no es cierto?, este paper tiene mucho detalle. O sea, este es un paper que yo lo considero bastante bueno desde un punto de vista de todos los cuidados que han tenido. ¿Ya? Hasta ahora, vamos a ver cómo se dan más adelante. ¿Ya? Han tenido cuidado en todos los aspectos de los blancos que tienen que ver con los límites de cuantificación, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando que tienen mucho cuidado con las interferencias, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo cómo se da más adelante. ¿Ya? Vamos a quedar hasta aquí por razones de tiempo y continuamos la sesión del jueves. ¿Estamos? Cuídense y nos vemos el jueves. Saludos.